de el nombre de la exposición va a ser La Odisea de las Energías Renovables en Argentina. Patricio actualmente se desempeña como director de Innovación y Desarrollo de Geneia, Sociedad Anónima, empresa especializada en soluciones energéticas sustentables, donde se incorporó en el año 2013. Es ingeniero aeronáutico egresado de la Universidad Nacional de La Plata y posee un máster en gestión de proyectos otorgado por la Université Paris 9 Dauphine, en Francia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en ingeniería de producto y gerenciamiento de proyectos industriales en el sector automotriz. Ocupó varios cargos directivos en empresas multinacionales, Renault, Nissan, y en diferentes países, Francia, Rusia, Brasil y Argentina. Es también profesor asociado en el ITBA para cursos in company y en el posgrado de Energía y Ambiente, conjuntamente con el KIT de Alemania, sobre temáticas de gestión de la innovación, gestión de proyectos y energías renovables. Es franco-argentino, está casado y tiene 2 hijas. Patricio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Felipe, por la invitación y gracias a todos por los que están hoy presentes. Creo que habrán visto, he hecho varias cosas, pero no soy perfecto, no soy abogado, así que con muchísima humildad estoy acá frente a muchos compañeros de profesión, ingenieros, pero también abogados, que trataremos de recorrer este camino juntos. Voy a tratar de poner la pantalla así nos vamos guiando en lo que va a ser una pequeña odisea. Lo resumió muy bien Eduardo. Yo lo llamé un poco más un ciclo, como todas las cosas que tienen vida, tienen un ciclo de nacimiento, auge, maduración y declive, y espero que renacimiento después. Lo que voy a tratar de hacer en definitiva es, en esta odisea van a ver como todos componentes, era una vez un país que quería emprender con tantos recursos renovables que tenía un camino, decidió recorrerlo de una manera diferente, tal vez de otros países, más tarde, con un marco diferente. Les voy a hablar de los personajes, de los obstáculos, de las victorias y de los desafíos que tenemos enfrente a partir de unos 9 años que recorrí en este rubro que es apasionante y que en cierta forma no extraño en nada la apasionante industria automotriz, porque me dio muchísimas alegrías y emociones, ¿no es cierto? Así que, sin más, vamos a tratar de recorrer este camino, donde finalmente, no sé si muchos de ustedes están familiarizados con el sector eléctrico, entonces lo que quise es darles un muy breve pantallazo. Hay 4 grandes actores en este sistema que permite que ustedes hoy estén conectados a esta pantalla y puedan verme en vivo e en directo conectado a una fuente de electricidad. El consumidor, ustedes, el sector de la distribución, generalmente de media o baja tensión, de 132, 32 y eventualmente una menor tensión, la transmisión y la generación. Ese flujo se da de izquierda a derecha y es donde va la energía hacia el consumidor. También hay un flujo monetario que va en el otro sentido, que es el consumidor paga al distribuidor, que paga la transmisión, que paga la generación. Bueno, todo ese círculo virtuoso tendría que funcionar perfectamente, y en cada una de esas interrupciones hay contratos que regulan y un regulador completo, que es CAMESA. No es la idea de esta clase entrar en el detalle, pero para que sean grandes números, hay 42 gigas en la Argentina de generación, varias empresas que son grandes generadores, 34.000 kilómetros de redes, más de 300 empresas que hacen distribución, desde pequeñas cooperativas hasta grandes empresas, y hay 26 gigas o el equivalente en consumo. Entonces la primera cosa es, ¿hay más generación de lo que consumen? Sí, porque hay indisponibilidad. Y hay una disponibilidad que puede ser tan grande, del orden de los 25%, que en la Argentina es capacidad obsoleta, que hoy no está operativa y que tiene que ser remunerada de una manera u otra. El segundo dato que me gustaría darles es cómo fue el cambio de paradigma que sufrió las energías renovables en la Argentina. No hay ninguna duda que
cuando mencionamos energía renovable pensamos en algo verde, en algo bueno para el medio ambiente, en algo que no contamina, y la verdad que es así. No por eso somos, digamos, fanáticos del medio ambiente o andamos en hojotas o plantamos plantas de cannabis en nuestro jardín. Es una fuente de energía sustentable que permite asegurar el futuro, pero también es rentable. Y vamos a ver lo que puede ser muy rentable y las condiciones contractuales que lo permiten. En el gráfico que muestra esta evolución, lo que quise mostrar es simplemente cómo lo térmico es omnipresente en nuestra matriz energética argentina. Más del 60% son dependientes de gas o de petróleo que en gran parte importamos para satisfacer nuestras necesidades de consumo. Eso no ha cambiado, no ha variado tanto. Podemos ver aquí entre 2019 y 2020 una pequeña variación de la generación térmica por tecnología, pero en realidad lo que vemos es la progresión de las energías renovables. Menos mal que estuvieron ahí, porque vemos en paralelo la disminución de las fuentes tradicionales como son la hidráulica, y vemos un fenómeno que fue la transformación de los ciclos combinados en algo que fue produciéndose a partir de la obsolescencia de otros ciclos combinados. En breve, para darles algunos orden de magnitud, hoy la generación renovable alcanzó casi el 10,6% de la producción. Es más, en ciertos momentos del pico del día puede llegar al 24% de la producción de energía. Ustedes nunca se van a dar cuenta, porque un electrón es como el dinero, es algo fungible, es algo que nunca van a poder detectar si es un electrón verde o un electrón azul o gris que circula en vuestra red, pero sepan que hoy el 10% fluctuando a lo largo del día, dependiendo del horario en el que se produce, es de fuentes renovables. Eso equivale a casi unos 4 gigas de potencia operativa sobre los 42 que les mencioné que tiene el sistema. Es chico, pero sigue creciendo y hay un potencial enorme porque los recursos están. Lo que es solar, fotovoltaico o eólico, principalmente en la Patagonia, sigue estando y va estando por muchos siglos más, a diferencia de las energías fósiles. Ese movimiento, esa transformación que sufrió la Argentina en estos casi 6-7 años, permitió reducir casi un 20% las emisiones de CO2, reducir el consumo de combustible y también impactar favorablemente en el costo de la energía. ¿Por qué? Porque las tecnologías que fueron adaptándose fueron cada vez más performantes y hoy, hace 2013 o 2011, cuando instalamos el primer parque eólico, un aerogenerador tenía 1,8 megas de potencia y se precisaba casi 2,1 millón de dólares por mega para producirlo. Hoy esos números son significativamente optimizados y permiten seguir apostando al futuro en tecnologías cada vez más performantes y más económicas. Entonces, si resumimos esta historia, esta odisea, vamos a ver que hemos transitado 4 grandes periodos. Lo clasifiqué en función de esos periodos, el marco normativo y los proyectos que se venían haciendo en esta empresa Geneia, que es un actor del sector generación. En 2009-2011 hubo un primer intento que fue Genren. Fue un intento casi fallido porque solamente un par de empresas pudieron poner proyectos en marcha. Luego vino en 2015 a 2017 un gran impulso que lo dio la ley 27191. Esa ley, votada en el periodo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue reglamentada en el periodo siguiente de Mauricio Macri y permitió generar un impulso enorme a las energías renovables a partir de 2 programas. Renovar 1, 1,5, 2 y Renovar 3, y la resolución 202, que eran ex proyectos caídos que no se pueden haber concretado por falta de financiamiento. Eso dio lugar a un auge terrible de las energías renovables entre 2017 y 2020. Apareció el COVID, limitó bastante las inversiones y desplazó el tiempo, y en el 2019 también ocurrieron ciertas crisis. Pero sin embargo, a nivel compañía, Geneia pudo simultáneamente, desde sus orígenes, 2011, 77 megas, a hoy,
casi multiplicar por 10 su potencia operativa renovable y ser un negocio rentable. Una de las claves, entonces, si nos proponemos analizar la gestión contractual, es desde qué lado nos posicionamos. Desde el lado del comprador de energía, que requiere energía para su sistema, o del lado del promotor, que va a ofrecer finalmente esos electrones verdes. Bueno, en el primer caso que me gustaría comentarles es justamente la magia o lo que hizo ese impulso. Vino esencialmente una muy buena estructuración de los objetivos de la Ley 27191 en el tiempo y declinados en 3 grandes instrumentos. Primero, las licitaciones de energías renovables. Segundo, la posibilidad que entre privados podamos intercambiar energía verde, mercado a término, y la posibilidad de autogenerarnos energía limpia y cumplir las metas nacionales. Básicamente, llegar a 20% de la matriz nacional de energía renovable en lo que es consumo en 2025. Son metas muy precisas. Después, es otra discusión si las leyes se cumplen en Argentina o no, pero al menos el objetivo está. Y como lo vimos, no fue un objetivo de un gobierno, sino una política nacional. Tal vez el instrumento contractual que mayor impulso tuvo fue los programas Renovar. Se basan en 3 grandes componentes: incentivos fiscales muy fuertes, incentivos a la cadena de valor para producir localmente y un fondo fiduciario, que es clave. ¿Por qué? Porque todas actividades en las cuales estemos en relación con el gobierno de una forma u otra, que es el off-taker de la energía, que es CAMESA, está regulado. Y si está regulado significa que pueden posicionar el precio y también pueden regular las condiciones de pago. Ese fondo lo que permitió, y esa es la genialidad, es abstenerse de todas las preocupaciones presupuestarias del gobierno de turno y de autosustentarse para pagar las facturas de la energía. Básicamente, ese contrato Renovar, no voy a hacer un detalle, tienen un montón de información en la red, pero básicamente tiene un solo comprador, CAMESA, son ingresos 100% dolarizados, pagados en peso, 42 días después de fecha de facturación. Están regulados por PPA, que llamamos Power Purchase Agreement, de largo plazo, 20 años, que es casi el ciclo de vida de un parque eólico o de un parque solar. 20, 25 años anda eso. Entonces cubre el 100% de la producción. Es como si ustedes pusieran una fábrica para producir un producto en el cual conocen a su cliente y le van a entregar ese mismo producto durante 20 años en las mismas condiciones. ¿Ok? También otra genialidad que tiene ese contrato es que tienen prioridad. ¿Qué significa? Que durante toda la operación de la red uno puede alternar hidráulica, térmica, nuclear o renovables. Bueno, la renovable siempre va a tener prioridad sobre todas las otras fuentes de generación. Significa que todo lo que produce esa fábrica va a ser vendido y va a tener prioridad sobre las otras fuentes de generación. Y obviamente decíamos que están regulados por garantías soberanas o incluso el Banco Mundial y un fondo que le va a permitir generar un pago. Entonces, desde el lado del comprador se dio muchísima importancia para incentivar la inversión directa y lograr que este programa sea un éxito, cosa que lo fue. Si ahora nos ponemos del lado del promotor, o sea, el que va a desarrollar, prospectar, desarrollar, construir, operar esos parques eólicos durante 20 años, más el tiempo de desarrollo, surgen muchas alternativas de cómo ponerlo en la práctica. Acá lo que traté de hacer es ejemplificar las 3 grandes modalidades basándonos en un proyecto eólico. Básicamente, conocemos 3 modalidades y todos los actores de más de 200 proyectos de energía renovable en Argentina eligieron una de estas 3 formas contractuales. Concretamente, la forma más extrema, más sencilla es, si uno no es un actor de las energías renovables y se ingresa en esto, uno lo que hace es contratar al fabricante de la turbina para decirme, haceme un llave en mano. Ese fabricante de turbina lo que va a hacer es proveer el producto que él sabe conocer, que conoce a perfección, que es la turbina, y contratar a todo lo que es el BOP, Balance of the Plant,
a diferentes empresas locales y ofrecerlo un precio mejorado al cliente final, integrando todos los riesgos a su alrededor. Después, en el otro extremo, tenemos la posibilidad de desmembrar todo esto y hacerlo por uno mismo. ¿Qué significa? Que tenemos que desmembrar la provisión de la turbina, la obra civil, la obra eléctrica, la provisión de los transformadores y las líneas de evacuación de energía. Pero ¿cuál es el problema? Las interfaces que vemos aquí en lo rojo, que generan riesgos que perturban la ejecución del contrato. Entonces, lo que me gustaría ya redondear como lecciones aprendidas en estos 15 minutos para favorecer el intercambio, y estoy seguro que va a ser positivo, es qué es lo que se pudo hacer en estos 6-7 años que vivimos de una manera completamente intensa, loca y muy emocionante. Bueno, en definitiva, poner en operación 82 megas de parques solares, 624 megas de potencia eólica. Eso requirió una inversión de más de $1.000 millones a lo largo de 2017 a 2021 en diferentes formas de financiación, esquemas de project finance, corporate finance o obligaciones negociables o mismo equity de los accionistas, y lograr una puntualidad casi 97% de esos proyectos. ¿Okay? Entonces, lo que quisiera rescatar son un par de ideas rectoras para que nos llevemos en nuestra mochila y que tratemos de recordarlas y obviamente seguir en contacto para conversarlas más adelante. Primera cosa, Eduardo lo decía, ¿quién importa la responsabilidad de administración de contrato? Bueno, nosotros nuestra experiencia es que el project manager, en cierta forma, antes de ser un excelente ingeniero, es antes que nada un excelente administrador de contrato. Y tiene que buscar, en función del esquema en que se va a encontrar, EPCM o Full EPC, embeberse directamente de su contrato, encontrar las interfaces, encontrar las trampas para anticiparse a los hechos. ¿Ok? Después, el financiamiento, dado que estos proyectos son tan intensivos en capital, va a condicionar la forma de contractualización. ¿Por qué? Porque un banco le va a decir, mira, yo te entiendo, te respeto y demás, ahora vos contratame un llave en mano porque no quiero correr riesgos. Y esos riesgos los voy a auditar para estar seguro que vos me vas a poder repagar la inversión que estás haciendo y el préstamo que estamos requiriendo. ¿Ok? Después, ¿quién tiene que apoyar esas estructuras de proyectos? Bueno, algo que nos parece obvio, que es contar con una estructura de Project Management Office que también actúe para capitalizar, algo que mencionaba Eduardo también, de quién tiene esa responsabilidad en el quinto proceso del PM Book, que es lecciones aprendidas, lograrlo. Esas interfaces tienen un costo. Un contrato Full EPC va a ser necesariamente más caro, pero al mismo tiempo nos garantizamos un financiamiento. Y un formato de contrato de PCM requiere una experiencia previa. Uno no puede salir al contrato, a desmembrar un contrato completamente, si no tiene una experiencia previa en un sector industrial donde tenga capital intensivo. Y después, una última consideración, y les dejo la palabra a mis colegas, es, sinceramente, cuando nace una industria, nacen también los proveedores que la tienen que acompañar. Muchas veces no tienen la experiencia en la industria eólica o en la industria solar, pero si los guiamos, los acompañamos, van a ser robustos y vamos a pasar de una relación transaccional, te pido este pliego, cotizame de tal precio, a algo partenarial sobre el largo plazo y va a permitir especializarse en un rubro que es nuevo. Así que bueno, gracias por acompañarme en este viaje, espero no haber sido muy largo y les devuelvo la palabra a Eduardo. Gracias. Bueno, gracias Patricio, excelente tu exposición, creo que tu mochila debe estar muy pesada porque las experiencias que habrás vivido en toda esta odisea te la incorporaste a tu mochila. Muy buena exposición, así que podés dejar de presentar y vamos ahora a la segunda presentación que está a cargo de la doctora Soledad Vallejos Meana, y el título de la presentación es Relevancia del Contract Management en proyectos de obra pública. Así que vamos a escuchar a Soledad, antes la voy a presentar.
Soledad es abogada graduada con honores en esta misma universidad, la Universidad Católica Argentina. Premio Editorial del Derecho y Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de derecho público desarrollada en el Poder Judicial de la Nación, en la administración pública y en el sector privado. Es consultora y abogada especializada en derecho administrativo, regulatorio e infraestructura pública. Es socia de GBM Legal desde 2020. Ha sido reconocida por la República Italiana con la condecoración del Ordine della Stella d'Italia en los grados Cavaliere y Ufficiale. Es actualmente profesora de las diplomaturas en contratos del Estado e infraestructura pública y en contratos y litigios judiciales internacionales en la Universidad Austral. Fue profesora invitada en las universidades de El Salvador y San Andrés y de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires en materia de PPP, participación pública-privada, contratos e infraestructura pública. Soledad, podés comenzar tu exposición, te estamos escuchando. Gracias por la presentación y agradezco a Felipe, aprovecho la oportunidad al inicio para agradecerle la convocatoria a él, a la UCA, que es mi universidad y a la que vuelvo después de muchos años, así que muy contenta el día de hoy. Y sobre todo para permitirme también dar una visión o un análisis de particularidades propias de los contratos del Estado en un posgrado que está principalmente orientado más hacia la gestión o al contract management de los contratos privados, ¿no? Entonces, las particularidades de los contratos que celebra el Estado para celebrar para materializar la infraestructura pública o la obra pública, entendiendo por esta mucho más que el concepto de obra pública de la ley de obra pública, que es como construcción, trabajo, servicio industrial, financiado con fondos del Tesoro, ¿no? Cuando hablamos, por lo menos la visión que quiero darles de esta charla es que cuando hablamos de infraestructura pública o de obra pública, hablamos mucho más que el concepto de obra pública tradicional, que es el típico contrato de obra pública en el que es financiado con fondos del Tesoro de la Nación, ¿no? Con fondos estatales o presupuestarios. Porque la idea de dar esta visión mucho más ampliada es para enriquecer la visión de la gestión, porque con esta visión no hay una gestión única, un régimen único de gestión o de contract management de contratos públicos. La realidad es que la idea es hablar de contratos de infraestructura pública que celebran los órganos o entes del Estado para satisfacer necesidades o para reducir la brecha de infraestructura que existe actualmente, y que estén financiados con fondos del Tesoro o cualquiera sea su otra fuente de financiamiento, ya sea fondos mixtos, o sea, mixtos en ese sentido de con financiamiento privado o con financiamiento público-privado, y con cualquiera sea la modalidad de contratación, ya no sea el típico contrato de obra pública. La realidad es que la brecha de infraestructura existente en materia de infraestructura pública es una ancla hacia el progreso económico, o sea, impide totalmente esta existencia, esta brecha enorme de infraestructura que tiene la Argentina, impide progresar económicamente, impide hacer un progreso social, y además, bueno, es un escollo para que Argentina cumpla con los famosos ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son la meta a cumplir para quien gestiona infraestructura pública. Entonces, lo importante de todo esto, y partiendo de la base de que esto es un posgrado orientado más hacia el derecho privado o dentro del área del derecho privado de la universidad, es tratar de entender las diferencias que hay para entender cómo se traducen esas diferencias en la gestión de los contratos, ¿no? La infraestructura pública se diferencia muchísimo de la infraestructura privada en cuanto a su contratación. ¿Por qué?
fundamentalmente porque está en juego el interés público y porque los fondos que están involucrados son públicos, ya sea en su financiamiento o en su repago, porque hay infraestructura pública que se financia con fondos mixtos o con fondos privados, pero el repago termina siendo siempre público o proveniente del usuario final de la infraestructura. Entonces, esta particularidad es que le da a los contratos digamos, una característica puntual, que es que muchas veces los contratos no solamente son para lograr una obra, sino que se traducen también en el cumplimiento por parte del Estado de ciertas políticas de Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la protección de la industria nacional, el hecho de que haya fondos públicos involucrados hace surgir los regímenes de compra, por ejemplo, ¿no? De preferencia de compra local, o de compra nacional, provincial, a nivel local y a nivel municipal. ¿No? Esta necesidad de que el poder de compra del Estado, que involucra los fondos del Estado, no solamente sea el objetivo puntual de la obra, sino también de cumplimiento de políticas de Estado. Entonces, bueno, eso en cuanto a los fondos. Y la existencia de esos fondos hace que, a su vez, surjan, y los fondos y la existencia de este interés público, o sea, de que la obra va más allá que un interés privado, hace que sean de aplicación obligatoria un montón de principios que muchas veces son la contracara de los principios aplicables a la contratación privada. Cuando hablamos de, por ejemplo, a nivel de transparencia o publicidad y difusión, a nivel de lo que es la contratación de la infraestructura privada, normalmente todos los contratos son confidenciales, los contratos no se difunden, las actuaciones o todas las negociaciones no tienen esa connotación pública. En la contratación privada, esta contratación pública, en la contratación pública, o sea, en la contratación de infraestructura pública, ya sea porque es necesario un control social de la infraestructura, y para prevenir el gran flagelo que tiene la infraestructura pública, que es la corrupción, se ha tornado totalmente imperativo que se cumpla con el principio de transparencia, y la difusión y la publicidad de todos los tipos de las actuaciones. A nivel de la concurrencia y competencia también, o sea, forma parte de obtener la mejor propuesta por parte del Estado. El Estado no es que contrata con quien quiere y como quiere, sino que el Estado contrata conforme al ordenamiento jurídico y con quien cumple mejor con los requisitos legales, técnicos, económicos, financieros previstos en documentos contractuales preestablecidos. Entonces, no existe esta libertad de contratación a nivel del Estado, sino es una contratación sujeta a un ordenamiento jurídico. Igual con la igualdad y la no discriminación, la razonabilidad y la eficiencia. Entonces, esto hace que estos principios que se rigen en la contratación, que se contraponen necesariamente con los que rigen en la contratación privada, fundamentalmente digamos, contracara se da porque en la infraestructura privada se rige por la autonomía de la voluntad, salvo algunos ciertos límites porque pueden tener el ordenamiento jurídico a nivel de cuestiones imperativas. La contratación privada de infraestructura está sujeta a la autonomía de la voluntad. En el caso de la contratación pública, no. O sea, no hay ninguna posibilidad de que el Estado pueda prescindir de la normativa aplicable, y entonces está sujeto al principio de legalidad. Y este principio de legalidad trae como contracara la existencia de prerrogativas públicas, las tan odiadas prerrogativas por parte del contratista privado. ¿Por qué? Porque es la que genera una cantidad de contingencias que terminan cuantificándose en las ofertas para llevar a ofertas más altas. Porque el Estado, el contratista privado necesariamente tiene que preverse y tiene que digamos, contemplar todas las posibles contingencias que puedan llegar a generarse del ejercicio de estas prerrogativas públicas. Hablamos de variación, el ius variandi, la potestad sancionatoria, una cantidad de cuestiones que lo pone al contratista quizás en una posición de desventaja, sobre todo en las cuestiones de contrataciones públicas, que lo obligan a previsionar en su oferta un mayor valor o previsionar contingencias posibles.
No quiere decir que las prerrogativas no tengan como contracara ciertas garantías del contratista, pero en general en la contratación de infraestructura, lo que sucede cuando se presupuestan ofertas es cuantificar todas estas contingencias, sobre todo dependiendo de, digamos, el carácter más interventor o no del signo político de turno, que sea digamos, parte de la administración al momento de la licitación o de la contratación. Entonces, las prerrogativas públicas generan esto, digamos, que pueden ser muy disruptivas al momento de, digamos, la previsibilidad del ejercicio de estas prerrogativas pueden ser muy complicadas al momento de cuantificar las ofertas. Y después, otro gran problema que tiene la contratación pública es la necesaria sujeción a la instancia administrativa para resolver los conflictos, y el sometimiento de cualquier controversia, una vez superada la instancia administrativa, a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, esto es un problema que vamos a ver en puntual más adelante, y no me quiero detener mucho porque es uno de los grandes temores de los contratistas, de estar sujetos a, sobre todo los contratistas de proyectos de gran envergadura que involucran fondos con financiamientos internacionales, de estar sujetos a cualquier decisión, al fuero contencioso, que tiene, digamos, para los contratistas siempre este sesgo proestatal, ¿no? Entonces, esas cuestiones son las que generan ciertas como rigideces al momento de la contratación pública. Bueno, la realidad es que, como les decía, voy a tratar de abarcar un gran abanico de contratos para tratar de hacerlo más rico a este intercambio. La obra pública tradicional, contrato de obra pública tradicional, es financiamiento público con gestión pública de la infraestructura. O sea, el contratista únicamente construye. Entonces, el contract management va muy limitado a la etapa de construcción, porque no hay una etapa de OIM a cargo de un privado, ¿no? En la obra pública tradicional, el contratista se limita a construir, y entonces toda la gestión está limitada, o sea, la gestión que puede haber por parte del contrato en sí mismo está vinculada a la certificación del avance de obra y a los potenciales conflictos que se pueden llegar a generar por demoras en la ejecución de los trabajos, o paralizaciones de obra o suspensiones de obra. Entonces, digamos, lo que está más, digamos, los potenciales problemas van vinculados a la obra en sí misma. Después tenemos otro tipo de contratos de infraestructura pública, que son los contratos de mayor larga duración, que son los que, digamos, como continuación del periodo de construcción viene un periodo de gestión privada de la infraestructura pública. Estos contratos están vinculados fundamentalmente a aquellos proyectos en los que generan un flujo de fondos previsible y sostenible en el futuro, o sea, que la obra en sí misma genera estos flujos de fondos, entonces permite el repago a largo plazo de la obra. Entonces el contratista muchas veces es financiador, aunque no sea total o parcialmente, de la ejecución del proyecto. Y especula o aspira a recuperar la inversión durante la gestión de la infraestructura. Entonces, por eso en estos casos hay financiamiento privado mixto. Cuando hablábamos de las gestiones de riesgo, o sea, una de las preguntas iniciales era cómo se gestionaban los riesgos. Y la realidad es, y la gestión de riesgo contractual. En la realidad es que en los contratos de contrato de obra pública tradicional, los riesgos están súper establecidos a nivel de ordenamiento jurídico y no permiten que en los pliegos haya grandes variaciones respecto de los riesgos establecidos o de las soluciones para los riesgos establecidos en los pliegos o en los contratos, ¿no? En cambio, este tipo de contratos de gestión privada de la infraestructura muchas veces tienen un manejo de riesgos con un poquito más de flexibilidad para llegar al contrato PVP con una flexibilidad muchísimo mayor para adecuarse a las particularidades del proyecto, ¿no? Entonces hay un reparto de riesgos considerable. Esto no quiere decir que en la obra pública no los haya, pero es más acotado y en un plazo mucho más circunscripto, ¿no? Cuando hablamos de gestión privada de la infraestructura pública, hablamos de plazos de 20, 30 años, de concesiones,
a cargo de la parte privada, ¿no? Entonces ahí tenemos, ya sea de un contrato de concesión o un contrato de obra pública con pago diferido, que son bastante difíciles, bastante, digamos, raros, que por lo menos en el régimen argentino son bastante raros, pero el régimen lo permitiría también, o el contrato directamente ya llegamos a un contrato PPP. Otro punto de esta cantidad de opciones que hay respecto a la gestión del contrato, por esto de estar circunscritos a la construcción o la operación y mantenimiento, es quién es el ente contratante. La realidad es que la administración pública centralizada es claro que celebra contratos de carácter público, de infraestructura pública, y está mucho, o sea, toda la contratación de infraestructura pública que hace la administración pública centralizada, hablamos de ministerios, secretarías, está sujeta a una rigidez mayor que la que contrata la administración pública descentralizada, empresas y sociedades del Estado. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Muchas veces las contrataciones que celebra el Estado para grandes proyectos terminan siendo canalizadas por empresas o sociedades del Estado. ¿Por qué? Porque se le da a la obra la posibilidad de estar sujeta al derecho privado. Puede llegar a ser considerado cuestionable, porque es una forma como de desviar la aplicación de la normativa, pero la realidad es que las empresas y sociedades del Estado no están sujetas al régimen de contrataciones nacional, al del 1023 y su decreto reglamentario, y tampoco sus obras están regidas por la normativa nacional aplicable. Entonces están sujetas a un régimen de contrataciones propio de cada sociedad o de cada empresa del Estado. Entonces esto le da una mayor versatilidad, sobre todo a los momentos de considerar a los actos que se dictan en el marco de la gestión de los contratos, no el carácter de acto administrativo, lo que es muy complicado en los momentos de impugnar esos actos, y al ejercicio de prerrogativas públicas, y además tiene muchísimo mayor flexibilidad al momento de impugnar las decisiones, o sea, todo lo que es el régimen de solución de disputas, ¿no? Que en todo lo que hace a la gestión contractual de los contratos de infraestructura, es un punto a considerar, sobre todo por aquellos que van a financiar la obra pública, ¿no? Cuando esta no se financia con fondos exclusivamente presupuestarios. Entonces, esto hace que haya una cantidad, o digamos, un abanico de posibilidades en cuanto a la gestión, porque va a depender mucho de cuál es el ente contratante, si es un ente de la administración pública centralizada o no, o sea, o de la descentralizada empresas y sociedades del Estado, o cuál es el financiamiento que se utiliza para la obra. Siempre estamos en un extremo de gestión mucho más rígida en el contrato de obra pública, y una gestión mucho más flexible cuando el financiamiento es privado 100% o público-privado con una participación más considerable del sector privado, ¿no? Entonces, las modalidades contractuales aplicables a la infraestructura van a variar, y sobre todo también de si la gestión de la infraestructura pública es encomendada al privado luego de la finalización del periodo de construcción. Entonces, esta cantidad de variables que hay para la infraestructura pública son las que se traducen de las diferentes modalidades de contract management que hay por parte del sector público, ¿no? Cuando hablamos de sector público, a mí me interesa contestar acá en este momento dos o tres preguntas, porque para irme echando, uno, la formación de equipo. Bueno, el tema de la formación del equipo a cargo de la gestión de los contratos, es un gran desafío que tiene la contratación pública, la formación de equipos para la gestión de los contratos. Primero, por dos cosas. Muchas veces por la falta de especialización de los funcionarios a cargo de las carteras, por ser funcionarios más de tipo político que de tipo técnico. Entonces, las cabezas de los organismos contratantes muchas veces no tienen el expertise que se necesita. Después,
El equipo técnico muchas veces rota con los ciclos políticos, entonces cambia la administración y cambia muchas veces el equipo técnico, con lo cual eso implica una merma de experiencia y de lecciones aprendidas enorme por parte de la administración pública. Y después también porque la administración pública suele tener remuneraciones bajas que no suelen retener aquellos profesionales que se forman en la administración pública y que después despegan hacia el sector privado. Entonces, el gran problema que tiene el contract manager en cuanto a la formación de equipos, sobre todo en materia de lecciones aprendidas, es esa, la gran rotación que hay y la baja remuneración, ¿no? Que en muchos casos también se traduce en casos de corrupción. Entonces, es como que es un gran problema el tema de la formación de los equipos, ¿no? Sobre todo porque los equipos que se ocupan de la gestión del contrato, hablemos, por ejemplo, de inspectores de obra en materia de obra pública, son equipos que tienen a su cargo la certificación de montos muchas veces exorbitantes. Entonces, y son funcionarios públicos que no cobran bono como en el sector privado, no tienen ningún tipo de incentivo respecto a una mejor performance. Entonces, muchas veces lo que termina siendo el sector público para muchas personas es ser como el trampolín hacia conseguir muy buenos puestos en el sector privado. Entonces, eso en cuanto a la pregunta sobre la gestión de equipos. Después, ¿cuándo empieza el contract management en el sector privado, en los contratos públicos? Sin duda hay un proceso distinto que en los contratos del sector privado, porque tiene que ver con lo que tiene que ver con la identificación y la priorización de proyectos. Sin duda hay una cantidad de déficit de infraestructura pública enorme, en Argentina enorme, pero la manta es corta. O sea, los fondos son escasos y limitados, sobre todo en el escenario de Argentina hoy en día, en el que los recursos presupuestarios son escasos porque están dedicados al gasto social o a cubrir el déficit del gasto público, y porque la capacidad de endeudarse por parte del Estado para contraer, para financiar nueva infraestructura pública está muy limitada. Entonces, finalmente y también las condiciones macroeconómicas de Argentina tampoco le dan la seguridad al sector privado para invertir en proyectos de infraestructura pública con financiamiento exclusivamente privado. O sea, el escenario macroeconómico, o sea, para obtener financiamiento privado de infraestructura pública hay como varios pilares. Uno es, obviamente, el escenario macroeconómico, otro es la fortaleza institucional, que en un escenario tan cambiante como el de Argentina es difícil de justificar. Entonces, tenemos como una situación bastante compleja en cuanto a la identificación de qué proyectos hacer, o sea, y cuál se prioriza, ¿no? Entonces, muy bien, Soledad. Eso es como complejo, ¿no? Entonces, y una vez priorizado también es determinar si realmente, o sea, todo el proceso de estructuración del proyecto de infraestructura pública también tiene que ver con esto, con identificar si el proyecto genera un flujo de fondos futuro, previsible, sostenible, que permita un recupero de la inversión por parte del privado, del contratista, del propio proyecto, o si es un proyecto que no genera. Entonces la realidad es que hay que tratar en la estructuración de los proyectos, o sea, o en la gestión de los proyectos públicos, de dar prioridad de financiamiento presupuestario o de recursos públicos, de presupuestarios, o sea, recursos estatales puros, a aquellos proyectos que son huérfanos de generar esto de flujos futuros, ¿no? Uno piensa en todo lo que tenga que ver con cuestiones sanitarias, cuestiones de educación, cuestiones de carcelarias, o sea, todas esas cuestiones que son proyectos que no son sostenibles económicamente, o sea, financieramente, que generan un cargo hacia el Estado por las funciones que el Estado tiene que cumplir. Entonces,
Y entonces hay que tratar de buscar financiamiento privado mixto para aquellos proyectos que sí generan flujo, y generarle condiciones ideales para que el privado esté tentado, el privado, o incluso cuando hablamos de privado también hablamos de financiamiento bilateral, o sea, de determinados fondos internacionales de carácter público, o sea, podemos hablar de los chinos, de los japoneses, que deciden invertir o prestar, más que nada prestar a la Argentina para hacer proyectos de infraestructura pública, ¿no? O sea, tenemos esta posibilidad, ¿no? Lo de los financiamientos multilaterales, con organismos internacionales financieros de los que Argentina es parte, hablamos de BID, Banco Mundial, que han generado un flujo interesante de proyectos de infraestructura pública, y también los fondos bilaterales, que son estos préstamos vis a vis que recibe el Estado para financiar estos proyectos. Bien, obviamente Soledad, siempre dentro de la capacidad de endeudarse del Estado, ¿no? Entonces, un minutito y cerramos, ¿sí? Bueno, y después, ¿cuándo termina? Bueno, cuando se termina la gestión, y hago algo bien rápido, cuando se termina la gestión, la realidad que el proyecto de infraestructura pública va a depender mucho de qué tipo de figura contractual. Una cosa que tomo de mi paso por la dirección de internacionales y por la gestión de todos los proyectos de infraestructura financiados en forma bilateral, es o multilateral lo mismo, esta forma de cerrar los proyectos de infraestructura con un informe final que diga cuáles fueron todas las lecciones aprendidas y qué cosas se podrían haber mejorado. Eso es un instrumento que se utiliza muchísimo en las obras de infraestructura pública financiadas con multilateral. No se hace cuando se financian con recursos del Estado, con recursos presupuestarios, y es algo que genera un cierre y genera esta posibilidad de tener un documento en el cual uno pueda aprender del pasado, ¿no? Sobre todo por este ciclo. Y después de lo que había preparado, quiero solamente centrarme en este único punto, ya que queda poquito tiempo, en esto del gran problema de la contratación pública, que es el temor hacia la instancia administrativa y la justicia contenciosa. A nivel de la ley de PPP se previeron como alternativas a una instancia administrativa un panel técnico, y a nivel de la justicia contenciosa administrativa la posibilidad que el Estado se someta a arbitraje. Obviamente las dos cuestiones requieren una autorización legal, y los contratos de obra pública o de concesión de obra pública no tienen esta posibilidad hasta que no haya una reforma legislativa. Pero para aquellos proyectos de gran envergadura de infraestructura es algo que necesariamente hay que replantearse. O sea, que hay que replantearse si uno puede atraer financiamiento pretendiendo ser parte y ser juez de la ejecución del proyecto en la infraestructura. No, y ahí entrego. Muy bien, Soledad. Muchas gracias por tu presentación. Realmente escuchándote y habiendo participado en algún proyecto de obra pública, te digo que las dificultades de gestionar contractualmente un proyecto de obra pública sin tener un equipo muy experimentado del lado del contratista es realmente un desafío muy difícil de superar. Los equipos son claves, los equipos con experiencia son claves en esto. Muy bien, entonces Soledad. Ahora vamos a presentar al ingeniero Diego Mourinho, amigo e hincha como yo de Racing, que en este momento no sé cómo anda. Diego, ¿cómo anda? 0-0. Vamos bien. Bueno, Diego va a hablar sobre la importancia de la administración contractual en proyectos, programas industriales. Diego es ingeniero químico de la Facultad de Ingeniería del Ejército, con un MBA en UCEMA, con un PMP, Project Management Professional, en la UBA, y con un AMP, un Advanced Management Program, en ESADE. Y con 17 años en la industria de oil and gas, en posiciones de creciente responsabilidad en el área de downstream, en Refinería Campana, y asignaciones temporales en refinerías de USA y España.
Actualmente se desempeña como vicepresidente de operaciones downstream en el grupo Pan American Energy, específicamente en Action Energy. Se desempeñó entre 2015 y 2019 como un excelente, eso lo inserto yo, excelente director del proyecto de ampliación de Refinería Campana. Un proyecto emblemático de un monto de más de 1.500 millones de dólares, con más de 10 plantas de proceso involucradas para un aumento importante de capacidad y mejora en la calidad de los productos. Él acota que tiene 41 años, es casado, tiene 2 hijos y se define como muy hincha de Racing. Así que, Diego, te cedo la palabra, un gusto tenerte en esta clase magistral. Bueno, gracias, Edu. Como dijo Eduardo, yo soy ingeniero químico y con una historia más cercana a la producción y a los procesos productivos que a la gestión de proyectos, pero con una experiencia profesional muy marcada en estos últimos años en lo que fue la ampliación de la refinería Campana, que desde el punto de vista de los proyectos industriales fue un proyecto emblemático para el país, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se ejecutaba en Argentina un proyecto de este tamaño. Así que lo que voy a tratar de comentarles es un poco la experiencia de ese gran proyecto, que por suerte terminó de forma exitosa, pero que transformó un poco a muchos de los profesionales que fuimos parte de ese proyecto. Y una de las cosas en las que más nos transformó justamente fue en el concepto de cómo la administración de contratos se debe considerar en proyectos de infraestructura. Entonces, rápidamente, para no aburrirlos, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando hace proyectos de infraestructura en Argentina es qué oferta hay, y no es menor. Yo siempre voy a estar hablando desde el punto de vista del cliente, ¿no? Obviamente que la administración de contratos tiene una contraparte en las empresas constructoras o contratistas. Yo voy a estar siempre hablando del lado de la importancia del lado del cliente. Así que cuando uno planifica un proyecto, un megaproyecto, proyectos de más de 1.000 millones de dólares, una de las cosas que tiene que ver es qué disponibilidad, qué oferta de contratistas tiene. Y eso en el mundo civilizado, sobre todo Estados Unidos y Europa, en China también, hay una variedad enorme de contratistas, tanto de ingeniería como de fabricación de equipos, como de construcción. En Argentina uno se tiene que hacer con lo que hay, y la verdad que lamentablemente en los últimos años hemos perdido muchas empresas, así que la oferta es chica. Si uno quiere hacer proyectos de infraestructura en Argentina con empresas argentinas, para hacer megaproyectos no hay una gran oferta. Entonces eso limita un poco la estrategia contractual con la que uno puede encarar los proyectos. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Bueno, la verdad que no hay alternativas ni buenas ni malas. Cada alternativa tiene sus pros y sus contras. Cuando uno encara estos proyectos puede pensar en contratos de llave en mano, son contratos obviamente más caros, que en cierta forma minimizan los riesgos, pero que nos permiten una limitada participación y opinión sobre el desarrollo de los proyectos. En lo que son contratos de PCM, bueno, ahí obviamente los riesgos asociados están en toda la parte que tiene que ver con la construcción del proyecto, porque es lo que queda fuera normalmente de la responsabilidad de ese contrato en cuanto a la ejecución misma del contrato. Contratos de PMC, donde es muy importante la experiencia de los profesionales que nos ofrecen las empresas, y ese es un esquema que normalmente gusta a las empresas de producción, porque estos son proyectos que se ejecutan cada periodo de tiempo muy largos. Una empresa de producción como lo es Pan American o cualquier empresa de energía no suele ejecutar megaproyectos todos los años. Entonces, cuando toca ejecutar un megaproyecto, es difícil tener dentro de la organización profesionales con experiencia, y esta es una solución siempre y cuando los profesionales ofrecidos tengan experiencias relevantes y similares. Es una solución que es atractiva para las empresas de producción. También tiene sus problemas, obviamente. Un EPC, ya hablaron, Patricio estuvo explicando un poco los riesgos que tiene un EPC y los beneficios que tiene, así que
Hay otras también, lo que es el management solo de la construcción, pero me gustaría que se queden simplemente con que no hay ninguna alternativa que sea ni buena ni mala, todo depende del contexto, del tipo de empresa, de los profesionales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que uno recibe las propuestas o evalúa el mercado y ve cuáles son las empresas con las que puede trabajar, antes de definir la estrategia hay que estudiar quién va a ser el proveedor. Hay que estudiar qué profesionales van a poner en las posiciones claves, qué experiencia tuvieron previa esos profesionales que nos van a poner en las posiciones claves, cuál fue la participación de este tipo de empresas en proyectos similares, con qué clientes trabajaron, ir a hablar con los clientes. Es fundamental cuando estamos por tomar la decisión de firmar un contrato, ir a ver a clientes que hayan trabajado con ese contratista y tratar de que nos cuenten cuáles fueron los problemas que tuvieron. Porque todo aquello que podamos saber antes de firmar el contrato y que podamos prever en el diseño del contrato, nos va a ahorrar dolores de cabeza posteriores. Entonces hay que agarrar la valijita y recorrer todas aquellas empresas para los cuales trabajaron aquellos potenciales contratistas con los que queremos firmar. Si fueron parte de arbitrajes, cómo salieron esos arbitrajes, eso ya da un indicio. Si las empresas tienen equipos propios, si tienen infraestructura o si dependen de nuestro contrato para hacerse esa infraestructura, es algo clave, digamos, porque normalmente todos los anticipos y las primeras certificaciones se van a ir ahí, no a valor de nuestro proyecto. Entonces no es lo mismo una empresa que ya tenga grúas, que ya tenga todos los equipos en sus instalaciones, a aquellas empresas que necesitan una certificación inicial para hacerse de la infraestructura, con qué subcontratistas trabajan, qué tipo de proveedores, dónde están los talleres. Son todas cosas que normalmente uno da por sentado, pero que antes de firmar el contrato deberían ser revisadas. Por último, digamos, para definir la estrategia, siempre la variable de ajuste va a terminar siendo el equipo propio. Entonces, uno como cliente, no existe el contratista perfecto, no existen las condiciones perfectas, entonces hay que identificar cuáles son los puntos débiles, tanto del contratista como del contrato que firmamos, nos va a permitir armar el equipo de proyecto propio fortaleciendo esas áreas. No sé, por un ejemplo, si la empresa es una empresa que ha demostrado ser muy buena en contratos de construcción y ahora además le estamos agregando el contrato de ingeniería y no demuestra tener los profesionales ideales en el área de ingeniería, bueno, nosotros tenemos que equiparnos con un buen equipo de ingeniería, o viceversa. Es clave que podamos compensar aquello que vemos faltante en las empresas con las que firmamos con nuestro equipo propio. Entonces, ¿dónde entra acá la administración de contrato? Como ya repitieron anteriormente, Eduardo, Patricio y Soledad, del minuto cero. La administración del contrato es casi previa a la planificación del proyecto. Todas las áreas del proyecto tienen que estar embebidas del alcance del contrato, tienen que conocer cuáles son las obligaciones de ambas partes en el contrato y sobre todo cuáles son las herramientas que tenemos como clientes para hacer cumplir esas obligaciones. Antes de emprender este proyecto, yo hubiese pensado, cuando hablábamos con Felipe, que fue el gerente de contratos de este proyecto, que era un tema de abogados. La administración contractual era algo que teníamos que dejarle a los abogados y nosotros nos teníamos que encargar de cumplir con los cronogramas, los costos y la calidad del proyecto. Y cuanto más avanza el proyecto, uno más se da cuenta que es al revés. La administración contractual es de cada una de las áreas y es, les diría, casi lo que más tiempo le lleva al director del proyecto, del programa. Porque son las herramientas que tenemos como clientes para hacer que el proyecto cumpla su calidad, su cronograma y su costo. Así que prácticamente, como creo que dijo Patricio, el PM pasa a ser un gran administrador de contratos. Entonces, no entender eso desde el principio de la planificación del contrato es arriesgarse a que el proyecto fracase antes de empezar. Entonces, cada vez más la administración contractual se mete en todos los ámbitos de la gestión de un proyecto de infraestructura.
¿Cómo venimos con el tiempo, Eduardo? Bien, bien. Bien. Bueno. Quería pasar entonces un poquito por algo más de detalle en contratos de ingeniería y contratos de construcción. 6 minutos te quedan. Bárbaro. En este tipo de proyectos, la primera etapa, que es la etapa de ingeniería, de diseño, es una etapa clave porque muchos megaproyectos mueren al terminar esta etapa. Normalmente un megaproyecto de estos tiene varias etapas de aprobación. Uno no tiene la aprobación total de los fondos una vez que presenta un plan de proyecto. Y una de esas etapas clave es la aprobación para construcción, para compras, después de que terminamos la ingeniería o cuando la ingeniería está en un grado de avance considerable. Entonces, diseñar bien un contrato de ingeniería es asegurarse la aprobación de la siguiente etapa del proyecto. Muchos megaproyectos de vuelta fracasan en no diseñar bien un contrato de ingeniería y por ende no tener las herramientas para defender el proyecto cuando llega el momento. Una ingeniería mal hecha hace que las estimaciones de costos con las cuales el proyecto planificó su tasa de retorno se destruyan antes de empezar a construir. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Seguramente lo han visto antes, pero cómo va cambiando desde que uno piensa lo que necesita a lo que termina siendo la ingeniería de un proyecto. Tiene muchas etapas de comunicación. Y de vuelta, los proyectos de ingeniería tienen diferentes alternativas. Uno puede contratar horas de ingenieros administradas y certificar por tiempo. Uno puede firmar un contrato de ingeniería por precios unitarios por documento. Y entonces cada especialidad tiene determinados documentos que nos permitan certificar en su momento con la entrega de los documentos. Puede ser un contrato lump sum, a monto cerrado, con un listado de entregables y riesgo todo sobre la contratista. Podemos contratar especialistas y dirigir desde nuestra oficina toda la ingeniería y que esos especialistas trabajen a requerimiento. En fin, hay muchas modalidades, de vuelta, ninguna es mejor que la otra. Sí depende mucho de qué queremos hacer con esa ingeniería, cuáles son los profesionales que tiene el contratista y cuáles los que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es importante antes de firmar un contrato de ingeniería? Para mí, al menos en la experiencia que he hecho, el alcance tiene que estar siempre muy bien detallado. Es muy importante que el alcance esté bien detallado, pero no es lo más importante. Lo más importante es cómo vamos a llegar a cumplir con ese alcance. Entonces, hay información inicial que hay que generar para empezar a diseñar. ¿Quién provee esa información inicial? Está disponible. Nosotros como clientes tenemos que tener bien claro qué información tenemos y qué información no tenemos, porque aquella que no tengamos va a ser el primer conflicto en el contrato y va a ser la primera excusa para atrasar los plazos, generar sobrecostos y demás. Hay que definir bien cuál es el listado de documentos y entregables sobre los cuales se va a certificar el contrato, el alcance de cada documento, no solamente el nombre, no solamente unifilar, no solamente planilla de hierro, sino específicamente tiene que estar en el contrato qué incluye cada uno de estos documentos. En lo posible, y esto es muy difícil porque las empresas de ingeniería suelen resistirse a poner esto en el contrato, pero ¿cuántas horas hombre genera o cuántas horas hombre cuesta cada documento? Esto al menos para tenerlo en los momentos que aparezcan los cambios de alcance, que van a aparecer, y que son los que le dan la herramienta al contratista para incrementar los costos a futuro. ¿Cuál es la metodología de revisión y certificación? No es lo mismo certificar cada 30, 50, 70, que hacer la primera certificación al 50%. Un contrato no deja de ser una manera de darle incentivos al contratista para cumplir con los objetivos que tenemos nosotros. Entonces, discutir en detalle cuál va a ser la metodología de revisión y certificación y los diferentes hitos de certificación y de aprobación es algo clave en los contratos de ingeniería. Obviamente los cronogramas de pago. El contratista tiene que tener claro cuál va a ser su flujo de fondos, porque después nos gastamos todas las horas y vamos por la mitad del diseño. Las penalidades, obviamente, de todo contrato y cómo va a ser la metodología de medición de cambios. Cualquier contrato de ingeniería está sujeto a
cambios de alcance que son lo peor que le puede pasar a un proyecto, y más en esta instancia. Bueno, pasando a lo que es contratos de construcción, y acá un poco en chiste, un poco en serio, yo ponía todo lo que puede salir mal, va a salir mal, y hay que tratar de preverlo en un contrato. Los contratos de construcción, que ya están en la última etapa de la ejecución del proyecto, suelen tener, digamos, lo que nos queda del presupuesto, y sin embargo son probablemente lo más importante y los que más impacto tengan en el cronograma final del proyecto. Entonces, hay una serie de herramientas que nos dan los contratos para poder prever todo lo que puede salir mal, y que cuando eso ocurra no sea un destructor del proyecto. Interferencias, cuando uno, ya sea en un proyecto Greenfield, pero mucho más en un proyecto Brownfield como el que yo participé, las interferencias a la hora de ejecutar la construcción son un trigger ideal para que los contratistas estiren los tiempos y aumenten los costos. Los errores de la ingeniería, por eso era tan importante el contrato anterior. Si nosotros tenemos bien claro qué voy a entregar como ingeniería, es más difícil que en un contrato de construcción eso sea usado en mi contra, porque siempre va a haber errores, siempre van a faltar documentos, siempre va a haber ajustes que va a haber que hacer en campo. Entonces ese es un punto que en el contrato de construcción tiene que estar muy claro. La calidad de los prefabricados, quién provee los prefabricados, si la empresa de construcción o nosotros. Si somos nosotros, esa interfaz es clave. El contrato de construcción se desvirtúa en el momento que el cliente es responsable de entregar un material, y ese material no se ajusta a la ingeniería o no tiene la calidad necesaria para pasar los controles de calidad de la construcción. Entonces, esa interfaz es clave, tener muy en cuenta quiénes van a ser los subcontratistas y hasta dónde llega nuestra responsabilidad como clientes. Demoras, la logística. La logística es otro gran destructor de valor en los proyectos, en los megaproyectos, donde vienen donde vienen equipos y materiales de todos los lugares del mundo, y donde eventualmente va a haber demoras. Otro gran destructor de valor a la hora de ejecutar un proyecto de construcción es, se atrasaron los equipos, se atrasaron los materiales, y eso habilita nuevamente a tener que renegociar lo que teníamos pensado. Los cambios de alcance, ya a esta altura no puede haber cambio de alcance, cualquier cambio de alcance en esta etapa del proyecto es otro gran destructor de valor. Y después un montón de cosas que hay que prever, aunque probablemente el contrato lo tenga y no lo usemos nunca, pero que hay que preverlas. ¿Qué impacto tienen condiciones climáticas, conflictos gremiales, disponibilidad de la mano de obra, si hay o no hay mano de obra, las interfaces entre los propios contratistas, aunque sean problemas entre ellos, las pandemias? El COVID ha sido, para todos los proyectos que se estaban ejecutando cuando explotó la pandemia, ha sido un destructor de valor en los proyectos gigantescos que nadie tenía previsto. Tengo muchos amigos que trabajan en empresas constructoras y nos dicen, bueno, me salvó el COVID porque me dio la posibilidad de justificar cualquier demora sobre costo y demás que venía teniendo en el proyecto, lo limpié todo gracias al COVID. Entonces, por más improbable que parezca algo, todas las previsiones que podamos poner en el contrato nos ahorran dolores de cabeza futuros. Takeovers, hay empresas contratistas que firman contratos y después son compradas por otras. Nos pasó a nosotros, una de las empresas más importantes que tenía contrato de ingeniería y contrato de manejo de la construcción, en el medio del proyecto fue comprada 2 veces. Bueno, cómo eso impacta en la administración del contrato es algo que tiene que estar previsto. Así que, en definitiva, ¿qué pasa? Bien, bien, Diego. No sé si pasó el... No me está pasando. Ahí está. Bueno, para cerrar, también esta pregunta que hacía Eduardo, yo trataba de responderla. ¿Cuándo se termina el proyecto? El proyecto se termina cuando se pone en marcha. Desde el punto de vista del cliente, ahí se termina el proyecto. Ahora, puede no ser el mismo momento para los contratistas que están en el proyecto, y en algún momento, cerca del comisionado y la puesta en marcha, uno como cliente tiene que decidir si el contratista se tiene que ir, a pesar de no haber terminado el alcance que estaba previsto en el contrato, porque
de acuerdo a las vicisitudes que haya tenido el proyecto, es probable que tengamos un contratista ya sin incentivos, ya sin presupuesto, que se quiere ir y que no tiene ningún interés en que el proyecto, en tener que hacer lo que falta para que el proyecto se termine. Entonces, uno tiene que poner como cliente en ese momento en la balanza qué nos conviene más, costo-beneficios, y seguir peleando con un contratista, si habilitarle más fondos a ese contratista, o si sacarlo y terminar el proyecto uno mismo, o con otro contratista. Esa es una decisión difícil, pero a veces hay que tomarla, y por lo tanto, cuanto más hayamos previsto para este momento, más fácil vamos a salir del mismo. Uno no diseña los contratos para ir a un arbitraje, pero claramente en proyectos de este tamaño es algo que ocurre, y ocurre frecuentemente. Entonces, cuanto más hayamos previsto en el diseño del contrato, más difícil va a ser que lleguemos a esa instancia. A la cual no hay que tenerle miedo, porque si el contrato eventualmente termina en arbitraje, es una posibilidad. Lo que nosotros tenemos que tener claro es en qué momento cerramos esa página y seguimos hacia la conclusión del proyecto. Bueno, ya estoy entonces, Eduardo. Muy bien, Diego. La verdad que buenísima tu presentación. Un interesante paneo de todos los problemas que uno encuentra en este tipo de gestión contractual, y más en proyectos donde hay muchísimos contratos en paralelo, donde hay muchas interrelaciones entre los contratistas, donde hay un espacio reducido, vamos a decir, a pesar de que la refinería es gigante. Hay lugares donde interfieren varios contratistas y la compañía comitente inclusive. Así que, bueno, con esto damos por terminadas las 3 charlas. Nos queda ahora un espacio de preguntas y respuestas, de desafíos, de debate, dijimos. Así que yo diría que nos vamos a fijar en el chat. Tenemos algunas preguntas, y yo, sí, acá, yo, a ver, seleccionaría a Patricio, que fue el primer disertante y que nos trajo esa odisea de renovables, que es una odisea que no va a terminar acá nomás, va a renacer seguramente, porque el futuro de la energía va a pasar por, a pesar de que los que somos petroleros como Diego y como yo, nos resistimos un poco, pero estamos seguros que el mundo va a ser un mundo mejor si nosotros podemos ir manejando la transición energética. Patricio, ¿cómo fue la curva de aprendizaje en Generia? Danos algún tip, algún recuerdo tuyo sobre esa curva de aprendizaje. Remontate a algunos años atrás y qué cosas no harías de vuelta, o qué cosas Generia no haría de vuelta. Bueno, son muchos. La curva es empinada y enjabonada. Es como subir una pendiente 45 grados con nieve y sin cadenas. Uno ve la parte tal vez más linda, que es la obra ejecutada en plazo, on budget, pero lo que se tuvo que hacer para llegar ahí muchas veces no se va a escribir en los libros de historia, ¿no? Y quedan en los recuerdos de los PM, que dicho de ese paso, creo que Diego y yo compartimos que es tan desafiante hacer un proyecto como haber hecho una batalla, como haber hecho Sudán, Vietnam, o aún esas batallas donde finalmente estás espalda con tus compañeros luchando contra todo ese mundo que quiere aniquilarte, ¿no es cierto?, de alguna manera u otra. Contratistas, disconforme, gobierno nacional que cambia reglas de juego, municipalidades que son invasivas, bueno, toda la serie de obstáculos que tenemos. Pero para responderte, Eduardo, la curva de aprendizaje partió de una inteligencia que tuvo la compañía, que es, yo mostré las diferentes etapas. Durante 2011 hasta 2017 no se construyó un miserable mega de energía renovable en la Argentina. Y durante esa etapa de tiempo,
la empresa siempre apostó que eso iba a llegar en algún momento y mantuvo un cuerpo, un núcleo duro de hombres que tenían esas habilidades, que habían vivido una experiencia, un proyecto y que lo habían de alguna manera u otra codificado ese conocimiento. ¿Ok? Eso nos permitió que en el primer proyecto que surgió, que fue Madryn, en 2 etapas, piensen en Madryn, una obra gigantesca, 220 megas, en 2 bloques tuvimos que poner 62 molinos de 117 metros de altura, equivalente a 1,5 veces un obelisco, o sea, 62 obeliscos, una subestación de transformación completa, una reforma completa de la estación de transformación de 500 en un espacio de 2 años. ¿Ok? Y todo eso se hizo en un formato de PCM. ¿Ok? Y para lograr eso, tuvimos que aprender a partir de la única vivencia que hemos tenido, que era el Parque Eólico de Rawson, cómo lograr integrar esas especialidades, cómo, primero, qué tecnólogo elegir, en este caso fue Vestas, qué contratista del BOP queríamos poner y qué modalidad contractual teníamos que elegir. No había un proforma contractual, lo tuvimos que crear y tuvimos sobre todo, y eso comparto con Diego, que ser muy meticuloso con las interfaces. Para mí la clave de tener la posibilidad de hacer una obra EPCM radica en la experiencia del equipo de management y la gestión contractual de las interfaces y el desarrollo de los proveedores claves. En muchos de los casos, por ejemplo, no había ningún proveedor que reunía todos los contratos, las calificaciones para poder ser contratista nuestro, por la magnitud de la obra. Entonces lo que tuvimos que hacer es formar alianzas entre 2 especialistas que sí juntos podían tener esa especialidad. Entonces formamos UTES solamente dedicadas al proyecto, que luego, un poco como pasa en la obra civil también, obra pública, perdón, luego se disolvieron y volvieron cada uno a ser eventualmente competidores en el mercado. Y más, estas obras se hacen en lugares donde no hay nada. O sea, y esa es la genialidad. Solo hay vientos, un par de ovejas y no obstaculizamos la vida ni la vista de nadie, como puede ocurrir en Europa, que es mucho más invasivo la energía renovable porque daña el paisaje en proporciones de tierra que son mucho más condensadas. Entonces, esa curva de experiencia se dio en casi 8 años. Se formó a partir de un núcleo duro y se amplió a partir de profesionales que tenían experiencias en administración de contrato, Techint, YPF, AES y demás, y que la adaptaron a un formato o a un tipo de proyecto que desconocían. Ninguno de nosotros se gradúa en el Project Manager de energía renovable eólica. Ni siquiera sé si existe esa especialidad en Argentina. Hay formaciones mucho más amplias, pero ninguno es especialista en gestión de proyectos de obras eléctricas para parques eólicos o solares. Bueno, lo tuvimos que adaptar y finalmente pudimos constatar que eso funcionó. Muy bien, muy bien. Bueno, Patricio, gracias por transmitirnos esa experiencia. Un desafío muy interesante, pero lo que vos mostraste como sobresaliente de la empresa, el haber formado equipos y mantenido esos equipos es la clave del éxito, porque esa interrelación entre profesionales es lo que uno en definitiva valora más que cualquier otra herramienta, es fundamental. Así que buenísimo, Patricio, tu comentario. Tengo acá una pregunta para Soledad. Tocaste, Soledad, el tema de litigios, y es un tema que los litigios en obra pública, ya sea de un lado o del otro lado del mostrador, es un tema espinoso. Los litigios son espinosos de por sí, pero en obra pública son más difíciles de imaginar un buen resultado, ya sea para cualquiera de las partes. ¿Tenés algún dato, alguna experiencia, algo que quieras contarnos sobre el tema litigios?
Bueno, la realidad es que el litigio en obra pública es algo complejo. El contratista intenta de todos modos no llegar a la justicia. En obra pública la regla es el sometimiento a la justicia contencioso. Puede ser que alguna infraestructura pública digamos, celebrada o contratada por sociedades o empresas del Estado tengan la opción de ir al arbitraje, pero en su mayoría la obra pública va a la justicia contenciosa administrativa, y es cierto que el contratista le tiene su resquemor a la justicia contencioso porque los jueces contenciosos no son expertos en obra. Entonces, la realidad es que no tienen el expertise técnico para entender los conflictos, y eso obliga a ir a peritajes con digamos, con las limitaciones que tienen los peritos técnicos en un juicio, ¿no? Por eso suelen no llegar al contencioso los conflictos de tipo técnico. La instancia, la justicia contenciosa lo que más recibe es litigios o reclamos por intereses, por demora en la emisión de certificados, o por la demora en el pago de certificados, o por redeterminaciones de precio, que es un mecanismo que está previsto, digamos, en la normativa de obra pública para reajustar los valores en caso de, digamos, grandes desajustes de los precios ofertados, ¿no? Porque no existen, digamos, otra posibilidad, porque rige la prohibición de indexación, y en los contratos públicos no existen mecanismos como para sortear ese escollo, sobre todo en escenario de inflación como tiene la Argentina. Por ende, la realidad es que es habitual encontrar reclamos en el contencioso de ese tenor, o sea, reclamos de tipo de intereses por mora, ¿no? O por o sea, amparos por mora por el tiempo pasado sin que se aprueben las redeterminaciones de precio. Cuestiones muy técnicas, contractuales, no es común encontrar, y generalmente se terminan resolviendo con rescisiones del contrato, y lo que terminan siendo son reclamaciones administrativas seguidos por juicios en el fuero contencioso, más de tipo de rescisión anticipada por culpa o por culpas cruzadas, ¿no? Y esto no quiere decir que en el pasado no haya habido arbitrajes en materia de obra pública, porque existió el Tribunal Arbitral de Obra Pública, que quedó sin efecto hace un tiempo ya, porque fue un tribunal arbitral con muchos reparos de corrupción, o sea, un tribunal arbitral que estuvo previsto como una jurisdicción optativa para el contratista en la ley de obra pública, pero que se disolvió, o sea, con lo cual hoy esa posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones técnicas no está en materia de obra pública, sí en materia, por ejemplo, de PPP, pero bueno, hoy no hay vigentes contratos de PPP en Argentina, porque fueron rescindidos por esta administración. Entonces, la realidad es que el litigio necesariamente pasa por el contencioso, con estas particularidades, ¿no? Y después hay una cosa que es interesante, que, o sea, existió del Tribunal Arbitral de Obras Públicas, que se disolvió por sus reparos, más que nada de corrupción, y después sí lo que hay a materia de arbitraje es, bueno, todos los precedentes que hubo en Argentina de los contratos de concesión de servicios con la especificación de las tarifas, que fueron arbitrajes no de tipo contractual, sino arbitrajes de inversión ante el CIADI, que realmente fueron, o sea, siguen siendo un dolor muy importante para Argentina, porque sigue teniendo que pagar laudos de producto de, digamos, de esa especificación o de esas modificaciones contractuales. Pero no fueron arbitrajes de tipo contractual para resolver cuestiones constructivas, ¿no? Fueron arbitrajes para evaluar el incumplimiento de Argentina de los estándares de inversión, digamos, ¿no? En materia de infraestructura pública, los gasoductos o las líneas de alta tensión, o toda la inversión que hubo producto de la privatización de los 90, ¿no? Muy bien, bueno, Soledad, nos diste un amplio panorama y complejo y complicado sobre el tema de litigios en obra pública. Para Diego Mourinho,
Acá tengo una que dice así. A ver, un segundito. Sí, acá. ¿Cómo pensás que influye la cultura de la empresa comitente, o sea, la dueña del lado cliente del contrato, con sus deficiencias y virtudes en el manejo de contratos? No sé, es una pregunta Muchísimo. Muchísimo, de vuelta, porque, como creo que lo dije, las empresas de producción normalmente no son empresas de construcción ni de ejecución de megaproyectos. Entonces, suelen estar sesgadas las culturas de estas empresas hacia los contratos habituales que tienen para operar, mantener y distribuir. Y un proyecto, un megaproyecto, es otra cosa totalmente distinta. Y en general, al menos en mi experiencia, las empresas que se embarcan en este tipo de proyectos aprenden eso a medida que lo están viviendo. No es algo que se pueda meter en la cultura de la empresa, a menos que tenga una gimnasia previa reciente en la ejecución de este tipo de proyectos. Entonces, influye mucho, en particular, bueno, en la empresa que estoy yo, sí hay una cultura contractual fuerte, pero de vuelta, sesgada hacia los contratos de servicios y no hacia los contratos de construcción o de ingeniería o de ejecución de proyectos de esta envergadura. Entonces eso nos lleva a cometer errores, nos lleva a prestar atención a cosas distintas, básicamente. Cuando la cultura de la empresa está enfocada en producir y en vender, pone mucho foco, sobre todo si los profesionales que son responsables por ejecutar el proyecto son los mismos o son parte de esos profesionales, vienen de esa cultura. Entonces se pone mucho foco en cosas que no son tan importantes para ejecutar proyectos y se pierden de vista otras cosas que sí son importantes para la ejecución de proyectos y se sufren más tarde. Así que yo sí lo que aprendí es que cuando una empresa que no se dedica a hacer proyectos se embarca en este tipo de iniciativas, lo que tiene que hacer es formar equipo con gente que venga de afuera. La cultura de la empresa probablemente no sea la mejor para ejecutar este tipo de proyectos. Entonces, cuando el PM, el director del proyecto, arma su equipo, ese equipo tiene que tener parte de gente que venga de la empresa, porque en definitiva la interfase después con la empresa y con los stakeholders va a existir, así que tiene que tener gente que hable el idioma de la empresa, la cultura de la empresa, pero tiene que tener gente que venga de afuera, que sepa hacer proyectos, que sepa hacer estas cosas para las cuales le asignaron la responsabilidad. Si uno quiere hacer un proyecto con toda gente de la empresa, es probable que fracase. Si lo hace con toda gente externa, también. Hay una mezcla para evitar que la cultura sea un stopper. Bueno, muy bien, Diego. Realmente me contestaste muy bien esta pregunta. Es un tema muy difícil, es un tema donde las diferencias de foco se ven claramente y la solución está en esta integración de gente propia con gente externa. Así que muy bien. Vamos cerrando esta charla, esta clase magistral. No sé si está Felipe por ahí. Sí, acá estoy, Eduardo. Bueno, con poca señal de internet, pero estoy. Bueno, muy bien, Felipe. Creo que hemos desarrollado a mi gusto, una excelente clase magistral. Espero que los participantes piensen lo mismo. Por lo menos hemos tratado de tener tres visiones completamente distintas de aspectos muy importantes de la administración de contratos, del gerenciamiento contractual y creo que el resumen es muy, muy completo. No sé vos, Felipe, que lo estuviste viviendo desde tu lado, ¿qué opinas? Me quedo con una noción muy importante que dijo Diego recién de cada empresa tiene su matiz. Lo explicó también Patricio, de lo importante que fue que Geneia invirtiera durante tanto tiempo en mantener un equipo
y tener un equipo sólido como el que es reconocido que tiene de proyectos. Y por eso me parece que llevarnos esta clase magistral el mensaje de cuáles son los objetivos de una gestión contractual. Y punteando un poco de lo que charlábamos, creo que al menos tenemos 5, complementá Eduardo a ver qué te parece. Primero, como decía una de tus preguntas, ¿cuándo empieza el contrato? Bueno, brindar soporte en cada etapa del proyecto y del contrato, desde la identificación de la necesidad. Con el procesista, Diego, hemos trabajado juntos la importancia de estar metidos desde el inicio de la etapa de definición del alcance del proyecto para ver la estrategia contractual, la estrategia del proyecto y cómo acompañar. Sacarse el sombrero, siempre digo que el abogado deje de ser protagonista, que el ingeniero deje de ser protagonista, que el administrador, el contador deje de ser protagonista y todos seamos el mismo sombrero, el mismo paraguas del equipo. Entonces, brindar primero, el primer concepto, brindar soporte en cada etapa del proyecto, estandarizando los procesos de gestión contractual, haciéndolos más fáciles, más ágiles, más cercanos al negocio y agregando valor durante cada etapa del contrato. El segundo concepto relevante es que hay que mejorar y ser eficientes y productivos en la gestión de los contratos. Si hacemos que nuestro socio, el usuario, le cuesta entender un contrato, le cuesta administrarlo, y como decía Patricio, la curva es tan enjabonosa, estamos haciendo mal las cosas. Entonces tenemos que estar más cerca del negocio, entenderlo y buscar la solución y la administración de los riesgos según el negocio lo permita. Tener el mejor contrato, la mejor negociación y haber llegado a tener un contratista. Bueno, parece agobiado, que... exhausto, una empresa competente puede tomar. Lecciones aprendidas. Es fundamental para asegurar una gestión exitosa de contratos, definir esos alcances, digamos, los roles y responsabilidades. Ahí Diego mencionaba, cada empresa tiene su rol. Hay que hacer una matriz RACI, quién hace qué y en qué momento. Y por último, lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora, estamos todos hablando de la sexualidad de los ángeles. Entonces hay que definir metodologías de gestión, de seguimiento, control y mejorar los procesos de gestión de contratos. Para un proyecto puede servir algo, para otro proyecto, como bien decía Patricio, lo que sirve para un proyecto de oil and gas en la administración contractual quizás no sirve, definitivamente no sirve para un proyecto eólico. El BOP de un proyecto eólico tiene una diferenciación muy clara de la puesta en marcha de una planta industrial. El tailor-made es fundamental. Entonces, la biblioteca hay que dejarla para los libros. Si estamos muy cerca de la biblioteca y lejos del negocio, le perdemos valor agregado. ¿Vos qué más agregarías como conclusión, Eduardo? La conclusión que saco es la importancia de la integración de la gestión contractual a la gestión del proyecto. Hemos visto firma de actas de jefe de obras, de certificaciones, que contradecían totalmente la estrategia de la compañía respecto del manejo contractual. Aparentemente el gestor del proyecto sabe hacer, el ingeniero sabe hacer y cree que, como vos dijiste, se pone el sombrero de project manager o de gestión de proyecto y solamente pide asistencia a la gestión de contratos en los momentos que él imagina que hay un problema. Lo que pasa es que eso no es trabajo en equipo. El trabajo en equipo, la integración de los equipos son fundamentales. El abogado tiene que conocer el negocio y tiene que conocer los procesos de construcción. Si no se conocen los procesos, no se puede participar activamente. Y el gestor del proyecto tiene que conocer los temas, las dificultades contractuales, tiene que ser el líder de la gestión contractual. Eso es muy difícil. Yo diría que es lo más complicado. Lo más complicado.
pero vos dijiste bien, si hay alguna lección aprendida es que fortalecer eso es lo primero que se debería hacer cuando se arma el team de proyecto. Fortalecer. Yo recuerdo alguna compañía que a los project managers le tomaba examen del contrato firmado. Entonces, si el gerente de proyecto no conocía perfectamente las cláusulas del contrato, no iba a poder superar digamos, el objetivo, lograr el objetivo. Así que me parece que si tengo que decir algo es que impulsaría esa integración de los equipos. Como cualquier integración, otra integración, la gente de compras con el proyecto, la gente de ingeniería con la gente de puesta en marcha. Bueno, hay muchas integraciones, pero la clase magistral de hoy es gestión de contratos. Así que... La clave creo que es, para concluir, Eduardo, que hay que tener un perfil híbrido. El administrador de contratos no es un abogado, no es un ingeniero, no es un administrador de empresas, no es un contador, es alguien con una cintura y un conocimiento del negocio a partir del cual aplica herramientas de gestión contractual. Y ese es el desafío que tenemos por delante. La industria tiene distintos perfiles, tratemos de sacar lo mejor de cada práctica y mejorar, como bien decía Diego, la disponibilidad de recursos con especialización en administración de contratos para que hacer proyectos en Argentina sea más factible, sea más rentable y los proyectos lleguen a buen puerto. Bueno, ¿te parece le damos el cierre? Te voy a poner una perlita más respecto a la obra pública. La obra pública. No nos olvidemos que, como dijo Soledad, la gestión de los proyectos de obra pública es un ítem muy particular. Y esa particularidad se puede abordar teniendo la mente abierta y aprendiendo mucho. Y fortaleciendo los equipos de las compañías que trabajan con obra pública, con profesionales especialistas en obra pública. O sea, no dejemos eso. Clarísimo. Porque coincido. Yo creo que el país va a necesitar mucha obra pública, el país va a tener contratos no solo de obra pública, entre comillas, propiamente dichos, pero de concesiones, etcétera, donde no solo del Estado Nacional, sino de las provincias, de los municipios, y hay que saber enfocar esa particularidad. Bueno, yo diría que damos por cerrada esta clase magistral. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes y, como dijo Patricio, que en la mochila de hoy se lleven algo, porque yo me llevé algo. Escuchando a los tres disertantes, me llevé algo. Muchas gracias, Patricio, Soledad, Diego y especialmente Eduardo por coordinar y moderar. Les agradecemos a todos la participación, nos mantenemos en contacto y aquellos que estén interesados en el posgrado pueden inscribirse en la web de la UCA. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.